al Diplomado de Derecho Registral. Quien les habla, soy William Molina Vázquez, registrador del Registro de Personas Jurídicas de la 10ª sección de la Perteneciente de la Coordinación de Personas Jurídicas y Naturales de la Zona Registral 9. Estoy a cargo de desarrollar el tema de aumento de capital en las sociedades. Dicho esto, quiero mencionarles que vamos a desarrollar este tema en 3 secciones, ¿no? La idea es exponer algo básico con algunas pequeñas profundizaciones en determinados temas. De este modo, ¿no? En la PPT, ustedes que van a ver a continuación, no hay una indicación de la norma, ¿no? Justamente para no distraerlos, pero sí deberíamos revisarla, ¿no? Revisar la Ley General de Sociedades, aquellas normas correspondientes a aumento de capital y el reglamento del registro de sociedades correspondientes también a lo relativo a este tema. Y vamos a desarrollar los siguientes temas en este pequeño curso de aumento. Primero, he creído necesario desarrollar un pequeño glosario que, si nosotros tenemos en cuenta estos términos y el contenido o su significado, nos va a ayudar a desarrollar de una manera más rápida y espero que más clara los siguientes temas. Luego vamos a hablar de qué es un aumento de capital, ¿no? En las sociedades. Ojo, no voy a desarrollar lo que es EIRL, aunque puedo decirles que ya el Tribunal Registral ha mencionado, por ejemplo, que los temas sobre aumento de capital le son aplicables también a la IRL. Nosotros nos vamos a fijar en las denominadas sociedades de capital, ¿no? Y en estas sociedades de capital solamente vamos a mencionar aquellas que son la sociedad anónima simple, la sociedad anónima cerrada y la SRL, la sociedad comercial responsable limitada. Por lo tanto, no vamos a desarrollar algunos temas de la sociedad anónima abierta, ¿no? No vamos a hacer eso porque no nos va a dar tiempo. E incluso de estas sociedades que estamos mencionando, dado que tampoco vamos a desarrollar los temas relativos a aumento de capital a la sociedad colectiva ni a la sociedad en comandita, hay que tener en cuenta que cuando vamos a decir el contenido del aumento de capital en sociedad anónima simple y sociedad comercial responsable limitada, no van a ser todos los temas que vamos a desarrollar, ¿ah? No, porque el tema es bien extenso. He procurado hacer en estas 3 sesiones lo básico, lo que hay que tener en cuenta para la calificación y luego lo que es la jurisprudencia registral. De este modo, la primera sesión vamos a desarrollar lo que es glosario, que es aumento de capital y las modalidades, ¿no? Entonces, en esta primera sesión nos vamos a fijar solamente en lo que está regulado en la Ley General de Sociedades, ¿no? Agregando algunos aspectos mencionados en la doctrina. En la segunda sesión solamente nos vamos a fijar en los temas que se deben considerar para la inscripción del aumento capital. Esta segunda sesión la he denominado calificación, ¿no? Porque estos aspectos son los necesarios para realizar una calificación registral. Por último, la tercera sesión está dirigida a ver algunas jurisprudencias, ¿no?, del Tribunal Registral. En esta sección vamos a ver, dado que no hay precedente de observancia obligatoria, vamos a ver un par de acuerdos y 4 resoluciones que agregan otros temas más.
Eh, no son todas las resoluciones del Tribunal Registral, porque entenderán que en relación a aumento de capital hay varios temas que, que, que pueden ustedes encontrar en la página del Tribunal Registral. En esta última sesión les voy a hacer una pregunta que la voy a dejar antes de hacer el resumen, que se las voy a mencionar, no la voy a desarrollar porque esta pregunta va a ser base para desarrollar el caso, ¿no? Que es otra sesión que vamos a tener. Primera sesión, aspecto general o la parte general del tema de aumento de capital. El objeto de esta primera sesión es que repasemos los temas claves mencionados en la Ley General de Sociedades. Para ello, creo necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es capital social? Como toda materia en derecho, ¿no? Lo señalado en la Ley General de Sociedades o en el derecho societario, también existen determinados, digamos, conceptos o términos que debemos de manejar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, capital social. Tenemos que tener en claro que el capital social es una cuenta, es una cifra, ¿no? Correspondiente al pasivo de la sociedad. Este capital expresa el debe, o sea, es una obligación que tiene la sociedad frente a los socios. En la doctrina, bueno, y de hecho la Ley General de Sociedades de esta manera lo desarrolla, habla de un principio de estabilidad de capital. ¿Qué significa esto? Si uno quiere saber, ¿no?, qué tan fuerte es económicamente la sociedad, se fija en su capital, ¿no? Se fija en su capital social. Porque este no se va a mover, o en todo caso, es una cuenta que solamente, recuerden que acabo de decir que es una obligación que tiene la sociedad ante los socios, pero esta obligación no puede ser exigida por los socios en tanto no se cumplan con las obligaciones de terceros. ¿Ok? Entonces, este es un aspecto importante a tener en consideración cuando se habla de capital social. Ahora, y hablando mucho más básico en relación al capital social, no hay que confundir el capital social con patrimonio, ¿no? Digamos, el capital social está dentro, si nos fijamos en una cuenta contable, va a estar dentro del debe de la sociedad, ¿no? Porque es una obligación. O sea, de esa manera hay que considerarlo. El patrimonio es algo, digamos, es todo, el activo y el pasivo de la sociedad, ¿no? El capital social solamente es una cifra. Ahora, estatutariamente debe estar expresado el capital social, ¿no? O sea, en las reglas que se van a establecer para la regulación de la sociedad, un artículo de este estatuto debe expresar el denominado capital social. Y este capital social, ¿no?, está representado, si es una sociedad anónima, por acciones; si es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, por participaciones. Y estas acciones o participaciones, ¿no?, corresponden a los socios. El tener, ¿no?, el tener una participación en el capital social me va a dar derechos políticos y económicos, ¿no? Por lo tanto, el capital social representa también eso. ¿Okay? ¿Cómo es que este capital social se genera? Y para ello nosotros hemos revisado el tema de constituciones. Ustedes han visto en constituciones que se ha hablado de aportes, ¿no? Porque el capital social, al menos en el Perú, se rige por el principio de la realidad de capital, ¿no? No es suficiente al momento de constituir una sociedad
mencionar que yo constituyo la sociedad por 10.000 soles, sino que además tengo que acreditar, ¿no? Eh, que estos 10.000 soles están representados por un determinado aporte. Este aporte es el concepto que les estoy también mencionando en este glosario. Es un activo que puede ser dinero o bienes, ¿no? Eso ustedes lo han visto también en este curso cuando se ha hablado de constituciones, ¿no? Entonces, en el aumento de capital también se va a hablar de nuevos aportes. Ojo, si aportes es todo activo que puede ser dinero o bienes, bueno, es entendible, ¿no?, que este dinero o bienes también podrían ser derechos. Pero la ley, cuando habla de aumento de capital, habla de nuevos aportes y luego separa, ¿no?, cuando habla de otras modalidades, también de capitalización de créditos, ¿no?, de conversión de obligaciones en acciones, ¿no?, de capitalización de utilidades, de reservas, de excedentes de evaluación. Entonces, lo separa. ¿Pero por qué lo separa si son también aportes, ¿no? Bueno, lo separa, y esto también lo habla el doctor Elías La Rosa, ¿no? Lo separa para darle claridad al tema. Entonces, si bien es cierto, aportes, digamos, es la palabra general, cuando se habla de nuevos aportes en el aumento de capital, estamos hablando de dinero y bienes, y si bien es cierto, beneficios, utilidades, reservas, también son bienes, o capitalización de créditos también es un derecho correspondiente a una obligación. Siendo aportes, se separan para la claridad y el manejo de otra modalidad de aumento. Bien, ¿qué es capitalización? Se habla de capitalización en la Ley General de Sociedades cuando se aporta el derecho a cobrar un crédito, ¿no? Entonces, yo socio, le he dado préstamos a la sociedad, yo puedo, ese crédito que tengo, ¿no?, ese crédito que tengo frente a la sociedad, capitalizarlo, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de recibir nuevas acciones o incrementar el valor de las acciones existentes. Eso en realidad es lo que busca todo aumento de capital, ¿no? Crear nuevas acciones o incrementar o aumentar el valor nominal de las acciones existentes. Ese es el fin que cumple el aumento de capital, ¿no? ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué, ¿no? Beneficios. El beneficio es una utilidad, ¿no? Es una utilidad que es extraordinaria, ¿no? Es proveniente de operaciones ajenas al objeto social, ¿no? Por ejemplo, vendí un activo, obtuve un beneficio, ¿no? Pero ese activo no correspondía por ejemplo, a vender plástico, que era mi objeto social. Por lo tanto, obtuvo un beneficio. ¿Qué es una utilidad? Bueno, es un derecho económico resultante de un ejercicio, digamos, de la actividad económica que ha tenido todo el año, ¿no? Entonces, son las utilidades. Esas utilidades se reparten. Las utilidades que no se reparten, ¿no?, o que no se han distribuido, son las reservas, ¿no? Entonces, este es el pequeño glosario, ¿no?, que les he considerado acá, eh, porque son palabras que vamos a repetir en toda la exposición. Entonces, ahora sí, luego que hemos desarrollado este glosario, en realidad deberíamos haber ingresado más palabras, pero nos extenderíamos demasiado. Yo creo que esto es lo básico. Ahora sí, ¿qué es aumento de capital? Primero, la Ley General de Sociedades, cuando desarrolla aumento de capital, lo desarrolla dentro de un tema más general denominado modificación estatutaria. Entonces, una primera cosa que deberíamos entender es que el aumento de capital genera una modificación estatutaria. Eso es básico de considerar, ¿ok? Eso es básico. Uno, porque así lo considera la ley, así está establecido. Y otro, porque eso nos va a dar pie para considerar, ¿no?, los aspectos, digamos, de fondo que nosotros vamos a utilizar para la calificación
de este acto, ¿no? Eso va a ser objeto de la segunda sesión. Entonces, aumentar el capital, ¿no?, social implica la modificación de la cifra, de la cifra de capital social, digamos, de este debe que tiene la sociedad, ¿no?, de esta obligación que tiene la sociedad frente a sus socios. Pero aumentarlo significa además una mejora económica y financiera. No es lo mismo, no es lo mismo tener 1000 soles de capital que tener 100.000 soles de capital. Ahora, esto también va a mejorar las relaciones o digamos, o las interacciones, ¿no?, patrimoniales que va a tener la sociedad. Y fíjense ustedes, que incluso la norma, por ejemplo, la norma de contratación estatal, va a exigir un determinado capital para determinadas actividades, ¿no? Si tú quieres contratar conmigo, no, tienes que aumentar tu capital, te va a decir. Por ejemplo, es un ejemplo. Otro ejemplo, si tú quieres, ¿no?, ser una sociedad intermediaria, ¿no?, que realiza actividades de intermediación, tu capital tiene que ser tanto. No puedes tener 1000 soles, ¿no? Creo que ahí es como más de 100.000 soles, ¿ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el capital es importantísimo. Entonces, hay un principio, en la ley, nuestra ley de universidades también está basado en este principio de autonomía de la voluntad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos obligados a aumentar el capital, si es que no tenemos este capital para realizar determinadas actividades, nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. No hay una norma que nos diga, cada cierto tiempo tú tienes que aumentar el capital. Por ejemplo, no hay una norma que nos diga cuál es el capital inicial para generar una sociedad, ¿no? En Europa, por ejemplo, en algunos países europeos, bueno, casi creo que es una norma de la Comunidad Europea, para generar una sociedad anónima, una sociedad de capital, sociedad anónima, el capital mínimo tiene que ser 50.000 euros. Bueno, hasta el 2016 era 50.000 euros. No sé si esto habrá variado ahora, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de este aumento de capital? Los efectos es que se van a generar nuevas acciones, ¿no? Y dos, que bueno, en caso no se generen nuevas acciones, también puede generarse lo que es el valor nominal de las acciones existentes. Vuelvo a repetirles que este tema está dirigido a sociedades anónimas simples, sociedades anónimas cerradas o sociedad comercial responsable limitada. Por lo tanto, los efectos también podrían ser generar nuevas participaciones o generar el aumento del valor nominal de las participaciones existentes. ¿Ok? Entonces, eso es el aumento de capital. La ley habla de modalidades del aumento de capital. ¿A qué llama modalidades? Estos son, digamos, las formas en que puedo aumentar el capital. En principio, se habla, digamos, de un principio de legalidad respecto al aumento de capital. Esto quiere decir que solamente yo puedo aumentar mi capital conforme a los supuestos establecidos en la ley. No los puedo, no hay una completa libertad en relación a que yo puedo, digamos, generar este aumento por cualquier concepto que a mí se me ocurra, ¿no? A mí se me ocurra. Hay modalidades establecidas en la ley, y la ley va a dejar también abierto, ¿no? Pero va a decir, y otros que mencione la ley, otra ley, ¿no? ¿No? Ahí vamos a ver a otros. Una de las modalidades o el aumento de capital se puede originar por nuevos aportes, ¿no? En realidad todos son aportes, pero ya les he mencionado, ¿no?, al momento de desarrollar el glosario, que la norma separa el concepto de nuevos aportes
con el tema de capitalización de créditos, capitalización de utilidades, ¿no? Y otras modalidades que existen. Entonces, nuevos aportes, hablamos de nuevos aportes cuando se agrega o bueno, no hay otro término, entiendo, se aporta dinero o bienes, sea muebles o inmuebles. Una característica del aporte de nuevos aportes, que que lo vamos a tener en cuenta, es que tienen que ser susceptibles de valoración económica, ¿no? Em, fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, yo podría aportar un proyecto arquitectónico como nuevo aporte, ¿no? O sea, porque eso sería, digamos, sería un proyecto, digamos, eh, que tendría valor, digamos, para los interesados. La norma señala que sí es posible, ¿no? Es posible. Es más, en la doctrina, eso está, de todas maneras, es un criterio unánime que es posible aportar. Pero en la norma, cuando señalan nuevos aportes, vuelvo a repetirles, se habla de dinero y bienes. Pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. Pueden ser bienes muebles registrados o no registrados, ¿no? Eh, ejemplo, en alguna oportunidad, eh, digamos que es un error, alguien consideraba que los bienes que solamente eran objeto de nuevos aportes son aquellos bienes registrados, ¿no? Por ejemplo, una marca, ¿no? Una marca que está registrado en el registro de marcas que administra Indecopi puede ser objeto de aporte, pero no así un terreno que solamente se ejerce su posesión y que no está registrado. No es así. Recuerden que el principio es todo, todo aquel, digamos, derecho o bien que es susceptible de valoración económica. ¿Okay? Entonces, los nuevos aportes están referidos a eso. En cambio, la otra modalidad que también genera un aumento de capital, la capitalización de créditos, está referido a las deudas que tiene la sociedad, ¿no? Frente a los socios o a terceros también. ¿Okay? Eh, hay que tener en cuenta que el aumento de capital puede generar nuevos socios, ¿no? O los socios mejoran también su posición económica o su posición, digamos, en el patrimonio, o en todo caso, su posesión de derechos respecto al patrimonio social. Entonces, si yo tengo una deuda, ¿no? Si la sociedad tiene una deuda, el socio, lo que hace el socio en realidad es como que si se cobrara, o sea, si se cobrara la deuda, ¿no? Si la sociedad le pagara la deuda, ¿no? Y eso que le ha pagado, el socio se lo entrega a la sociedad. Eso es una capitalización de crédito. Vamos a ver cuáles son los requisitos de esta capitalización de crédito, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una forma, la capitalización de créditos es una forma como que la sociedad se descarga de las obligaciones que posee, ¿no? Entonces, no solamente aumenta su capital, sino que se mejora su condición patrimonial, ¿no? Acuérdense que el patrimonio está representado por activos y pasivos, entonces va a tener un pasivo medio, ¿no? Otra forma de aumentarse capital es por la capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de evaluación, ¿no? Utilidades, ya hemos visto que es un beneficio económico, ¿no? Obtenido. Reservas son aquellas utilidades no distribuidas y beneficios son aquellos, digamos, también son utilidades que se obtienen de operaciones que no corresponden necesariamente al objeto social de la sociedad. No, primas de capital son aquellos, digamos, ganancias que se han obtenido de
que en algún momento se vendieron acciones, ¿no? Se vendieron acciones más allá del valor, ¿no? De la prima establecida, y estas son, digamos, valores agregados al valor nominal de la acción y que pueden ser objeto de capitalización. Los excedentes de revaluación son aquellos, digamos, valores que se generan cuando un bien es revaluado. Ejemplo, yo tengo un terreno y ese terreno yo que lo adquirí en el año 2015 tenía un valor de 1000. Al año 2021 lo revalúo y tiene un valor de 10.000. Entonces esos 9.000, ¿no? Que es un excedente, lo puedo utilizar para capitalizar. ¿Ok? Eh, ya concluyendo esta primera sesión, tenemos que también es objeto de capitalización el tema que no lo señala la ley, pero sí lo señala, sí está establecido en otra ley, es el tema de la modificación automática de capital, ¿no? Recuerden el, que el artículo de modalidades de aumento de capital señala y otros que establezca la ley. Bueno, uno de esos que establece la ley es la modificación automática de capital. Ejemplo, lo establecido en el decreto legislativo 797, que les he apuntado allí, ¿no? Que es una norma que se generó en diciembre del año 95 y que permitía, ¿no? Que permitía el aumento de capital por reajuste por inflación, ¿no? Por reajuste por inflación. Ojo, esta modalidad que fue regulada por el Decreto Supremo publicado en el año 96, creo que es 096, 086 y 096F, ¿no? Eh, digamos, fue derogado por la ley en el año 2004, por la ley 28.394. ¿Sí? Este ejemplo que les estoy poniendo, no está vigente. Pero si nos presentaran un reajuste por inflación, ¿no? De una junta efectuada en el año 2003, ¿no? Podría ser objeto de inscripción. Bueno, si cumple todos los requisitos que vamos a ver en la segunda sesión, sí, pues, porque a esa fecha todavía estaba vigente el decreto legislativo 797, disculpe. Pero si nos presentaran ahora, ¿no? Si nos presentaran ahora un aumento de capital por reajuste por inflación, bueno, tendríamos que mencionar que esto ya fue objeto de suspensión, se habla de suspensión por la ley 28.394. Otra forma de aumento de capital es también por capitalización de la reserva legal, ¿no? Hay sociedades que tienen reserva legal, entonces, dentro por ejemplo, la norma dice que puedo tener hasta disculpen, 10 o 15, no recuerdo bien el monto de la reserva legal, ¿no? Que yo debo tener, que puedo tener en mi capital. Ese monto lo puedo también utilizar, bueno, si es que lo deseo, para usar un aumento de capital. Otra cosa que también origina el aumento de capital, ¿no? Son las operaciones de fusión por absorción y escisión por fusión, ¿no? Recuerden que en la fusión son temas, la fusión como la escisión son temas de reorganización societaria. Son temas más complejos, no nos daría tiempo para desarrollarlos aquí, pero ellas también pueden generar un aumento de capital. Bueno, este es el aspecto general, ¿no? Este es el aspecto general de la primera sesión. Por lo tanto, en esta primera sesión hemos hablado de lo que es el aumento de capital, ¿no? Recuerden que el aumento de capital es una modificación de la cifra de capital social. Por lo tanto, va a implicar también la modificación, ¿no? De los derechos económicos y políticos del socio, ¿no? Este aumento de capital tiene que expresarse
o puede originarse por diferentes modalidades, ya sea por nuevos aportes, nuevo dinero, nuevos bienes, muebles o inmuebles, no importa si estén registrados o no estén registrados, ¿no? Pueden también generarse por capitalización de créditos y también se pueden generar por capitalización de utilidades, ¿no? Beneficios, ¿no? Aquí les mencionaba reservas, excedentes de evaluación y primas de capital. Otra modalidad que también se puede utilizar para aumento de capital es la modificación automática de capital, ejemplo, el decreto legislativo 197, la capitalización de la reserva legal, y por último, hemos visto que también puede generar aumento de capital las operaciones de fusión por absorción y escisión por fusión. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta primera sesión, ¿no? Tengan en cuenta que les he mencionado al inicio de esta, ¿no? Todos los temas que vamos a desarrollar. Hasta aquí hemos desarrollado la primera sesión, y no olviden, por favor, no olviden revisar la Ley General de Sociedades respecto a las normas que regulan el aumento de capital y el reglamento de registro de sociedades. No olviden tampoco revisar la segunda sesión. Los invito a que vean el video. Y a continuación, ustedes pueden estudiar.